Baciava celu di gloria, Abishelu Dios. Abre los cielos, Y baciava celu hacia aguacero di aquí, gloria, Señor, de gloria, Señor. Abre los cielos, Señor. Oh, bendito Dios. Abishelu Dios. Y baciava celu di gloria, Abishelu Dios. Y baciava celu di gloria, Abishelu Dios. Y baciava celu di gloria, Alabanzas a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, bendito eres, quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Jesús, oh Jesús, decirte que te amo. Yo te amo.
Dios, amado Dios, necesitamos un toque más de ti, Señor. Cada día necesitamos un toque más de ti, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tus maravillosas bendiciones, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Saludo a los hermanos, la visita, a los niños, a todos los que nos hemos dispuesto para venir a esta hora en este lugar a alabar al Todopoderoso. Aleluya. Brindémosle un fuerte aplauso. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Ya nos hemos puesto en las manos de Dios, pero hagamos una oración. Tenemos que expresarle lo que sentimos y lo que creemos a nuestro Dios. Expresárselo con nuestros labios. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Él todo lo que estamos haciendo aquí, porque este es culto para Él. Aleluya. Iniciemos la oración. Bendito Dios. Bendito Dios Padre eterno, en esta hora en tu nombre, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque has permitido que vengamos aquí, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor, a escuchar de ti, Señor, y a conocerte un poco más, bendito Dios. Queremos, Señor, que tomes el control de este espacio, Señor. Tomes el control de esta iglesia, de este pueblo, Señor. Tomes el control, bendito Dios, de esta isla, de este país, de este continente, de este universo, Señor, que tú has formado, Señor, con principios y con reglas, bendito Dios. Tú tienes el control porque tú lo creaste, Señor, y tú eres el Todopoderoso, Señor. Por eso te pedimos, Señor, también que tomes el control de nuestras almas, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestras voces, de todo lo que se haga aquí en este lugar, Señor, porque hemos venido para hacerte culto a ti, para alabarte, glorificarte, Señor, y exaltar tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. No nos cansamos de darle la gloria al Todopoderoso. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 103. Salmo 103. Leemos de la forma acostumbrada. El gran amor de Dios por nosotros. Dice Salmo 103, versículo número 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Octavo. El noveno dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Todos. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, todos sus lugares de señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya.
Ese es nuestro deseo y lo que venimos a hacer en esta hora. Aleluya. Y vamos a seguir bendiciéndole, adorándole y glorificándole. Aleluya. Bendito Dios. Dice el 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque sabe que somos pecadores, pero Él es misericordioso. Aleluya. Adorémosle, hermano. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes fuegos y ver brillar el sol en su cenit.
inmensamente, universo, porque Él es su creador, aleluya. Porque Él es su creador. Grande eres, poderoso Dios. Vamos a cantar con la música Todos, del cielo. que nadie se quede Vamos sin cantarle
cosas maravillosas ha hecho Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Por eso tu pueblo y cada uno de nosotros le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Los niños, vamos a cantar para que salgan a la escuela dominical. Escuela dominical, los niños. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los palitos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los palitos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos grabavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos
pero les tengo algo que he observado. Y es que muchos hermanos no le prestan atención al alto grado de seriedad y de responsabilidad que tiene la instrucción de Dios con los niños. No que no traigan los niños, sí los traen a la iglesia. Sí les enseñan algunos aspectos, pero hermano Juan David y hermana Mari no le dan la debida altura que Dios lo dice. Y el problema no lo sufre nadie más, sino después los mismos padres y el bebé que se formó. Porque muchos de nuestros niños, cuando crecen, no vuelven a la iglesia. Otros niños crecen y no conocen de Dios. Y uno se sorprende y uno dice, pero si esa fue la instrucción de Dios, si eso fue lo que les dijimos cuando presentamos el bebé. ¿Qué les quiero decir con ello? Que esta responsabilidad que tienen delante de Dios, asúmanla con mucha altura y mucho compromiso. Y desde ahora enséñenle al niño Israel Pérez Castro. Amén. Enséñenle a amar a Dios, a conocer a Dios, y que él pueda ser alguien que el día de mañana honre a Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 13, hermanos, y Jehová habló a Moisés diciendo: perdón. Ya se los paso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, me confundí aquí con la cita. El Señor dijo: me presentarás todo lo que abre matriz, tanto de los niños como de los animales, mío es. Amén. Así que hermano Juan David, hermana Mari, permítame decirles algo. Esto que vamos a hacer es lo que Dios enseñó. Gracias. Es lo que el Señor estableció y enseñó y se lo dijo a Moisés. Todo lo que abre matriz, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Y yo quisiera invitarles que ustedes vieran a su niño más que de ustedes como de Dios, y que ustedes vieran a su niño más que de ustedes como lo dice Dios en el Salmo 127. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Si ustedes lo ven como una herencia, no lo educarán como ustedes quieran, ni le enseñarán lo que ustedes quieran. Si lo ven como una herencia de Dios, lo van a enseñar como Dios les dice que hay que enseñar, porque Él es una herencia de Dios. El problema, padres, es cuando nosotros estamos viendo a nuestros hijos a nuestra manera, como nuestros, y se nos olvida que son de Dios. Y todo aquel que los vea que son de Dios, entonces le va a cuidar a Dios su herencia como buenos administradores de su gracia. Amén. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que estas palabras, dijo el Señor, que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando se sienten a la mesa, le repetirás a tus hijos. ¿Y qué le repetirán a sus hijos? Le repetirán el gran mandamiento, que para los judíos era el Shema,
Y el Shema para los judíos era la confesión más grande de fe. Eso había que enseñárselo a los niños. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo siguiente dice, y hay que enseñarle a los niños a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con qué más, y con toda tu alma y con qué más, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás. Amén. Así que hermano Juan David, hermana Mari, eso es lo que Dios espera de ustedes. La iglesia también lo esperamos. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Cuando se aparta, ¿qué falla? Falló la instrucción. Cuando los hijos se apartan de Dios o se van de Dios, algo falló en la instrucción. Y yo quiero invitarles hoy, hermanos, que vamos a orar por el niño, que ustedes asuman desde hoy. Y se los digo, y perdone que se los diga insistentemente, es que lo vemos mucho en las iglesias. Muchos padres dicen sí, amén, pero a veces no instruyen o a veces la instrucción no es la adecuada. Yo quiero invitar a toda la iglesia, hermano, vamos a estar de pie. Va a pedirle a mi esposa que me ayude a cargar a Israel Pérez Castro. Amén. Vamos a orar por este pequeño, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y que su favor y su gracia esté con él. Fruto del amor de nuestros hermanos, pero la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, delante de ti estamos, Dios eterno, presentando delante de ti, Señor, a este pequeño. En tus manos lo colocamos, Dios. Oh Padre bendito, Hijo de nuestros hermanos Juan David, nuestra hermana Mari, y te ruego, Dios, que a ellos les des sabiduría, les des conocimiento, les ayudes a asumir con altura y responsabilidad esta labor, Dios, de ser padres. No solo es traer este pequeño a la iglesia, Dios, es encargarse de instruirle, Dios, y de enseñarle que solo hay un Dios, no hay más. Indefectiblemente hay un Dios, no hay otro. Esto debe saberlo este niño, Dios, pero también cómo debe ser la relación con ese único Dios. Ayúdales a entenderlo, a dedicar tiempo, Dios, comprometerse en aprender de ti, saber de ti para sí mismo, enseñarle, instruirle y formarle, Dios. Te ruego, Dios, bendice a este pequeño, guárdalo, ayúdalo, protégelo, Dios. Da sabiduría a sus padres, Dios, y que pueda crecer con tu favor, tu gracia y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Felicitaciones, hermano Juan David, hermana Mari. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Y que Dios los ayude. Y que Dios nos ayude a todos los que somos padres. Amén. Y hermano querido, dedíquele tiempo a ello. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Más que al trabajo, los negocios, dedícale tiempo también a tus hijos. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos, en favor de los hermanos que cumplen años esta semana. Esta semana cumple años nuestra hermana Lorena Paredes. Hoy está de cumpleaños nuestra hermana Lorena. El hermano Jorge Feo cumple años esta semana. El hermano Pedro Vargas cumple años.
la hermana Nengli Ruiz y el hermano William Morales. Amén. Vamos a orar por todos los cumpleañeros. No sé si nos falta alguno que esté aquí, que no lo hayamos mencionado. Vamos a orar en favor de nuestros hermanos. Amén. Oremos. Señor Jesús, invocamos tu nombre santo, Dios. Como te pedimos, Dios, que bendigas a nuestros hermanos. Te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de ellos, sus vidas, Dios, sus familias, sus proyectos, sus planes, sus anhelos, sus deseos, Dios. Bendíceles y ayúdales, Dios eterno. Te ruego, Señor, que tu favor y tu gracia esté con ellos. Oh Padre bendito, tu gracia, Señor, guiando, bendiciendo y ayudando a mis hermanos. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hacer una oración más, hermanos. Hay hermanos enfermos, oración por Aracelis. Vamos a orar en favor de ella. Vamos a orar pedir fortaleza por la hermana Sandra Patricia. Vamos a orar. Falleció un hijo. Vamos a rogar a Dios que fortalezca y ayude. Amén. Bueno, aquí dan gracias a Dios por una hermana haber obtenido el pasaporte holandés. Vamos a orar. Creo que es la hermana Olga, no sé si es. Felicitaciones para la hermana. Gloria a Dios. Bueno, estas son las peticiones. Vamos a orar también, hermanos, por los hermanos que han estado enfermos, necesitados. Amén. La hermana Benet, nuestra hermana Shirley, ayúdenme. Nuestro hermano Richard estaba esta semana hospitalizado. Vamos a seguir orando por él. Nuestro hermano Marciano, nuestro hermano Jorge, ha estado enfermo. Bueno, si nos falta alguien, la mamá de nuestra hermana Diana, el hermano Rufo, vamos a orar en favor de ellos. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Jesús, ante ti estamos, Dios, invocando tu nombre por cada necesidad y petición que haya en medio de tu pueblo. Cada angustia, aflicción, problema, dificultad. Como te ruego que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú obres, Dios, que tú extiendas tu mano de misericordia, tu favor y tu gracia, Dios, para cada persona, cada hermano, cada amigo, cada visita. Ayúdale, Dios, en su necesidad, en su problema, en su angustia, en su dificultad, Señor. Oh Padre bendito, te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza más en esta mañana y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Señor, porque todo se lo debo a Él.
Qué lindo poder entender eso, ¿verdad que sí? Todo sería diferente si entendiera uno que todo se lo debo a Él. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 17, verso 1, y libro de Génesis capítulo 35, verso 11. Vamos a leer estos dos pasajes de la Escritura, hermanos. Génesis 17, 1 y Génesis 35, 11. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: ¿han encontrado todos? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy ¿qué? El Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Génesis capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy ¿quién? El Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, este mes hemos venido hablando acerca de conociendo a Dios. Amén. Conociendo a Dios. Y aunque suena un poco paradójico decirlo, muchas personas no conocen a Dios. Allá afuera la gente muy poco sabe de Dios. Pero hermano, también dentro de la iglesia hay gente que no conoce mucho de Dios, no conoce mucho de su palabra. Y sabe cómo nos damos cuenta de la falta de conocimiento de Dios: con la vida, con las obras. Amén. Hermano y amigo, conocer a Dios determina todo en la vida de una persona. Conocer a Dios determina cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo es nuestra vida con Él, cómo es nuestro comportamiento para con Él. Conocer a Dios, hermanos, determina la manera en que venimos a la iglesia. Conocer a Dios determina mi alabanza para Dios. Conocer a Dios determina mis actitudes y comportamientos. Conocer a Dios determina cómo le voy a enseñar a mis hijos quién es Dios. Conocer a Dios determina cómo compro, cómo vendo, cómo vivo, cómo soy. Conocer a Dios determina nuestra fidelidad. Amén. Así que permítame decirle, hermanos, es importante conocer a Dios. Y hace 8 días estábamos hablando de este tema y estábamos diciendo lo que dice la Escritura, que Dios es único y que no hay más. Hermano y amigo, Dios es único y no hay más. Y les hablaba de algunos aspectos que vale la pena tenerlos y tenerlos claro. En el mundo hay politeístas, los que creen en muchos dioses. Están los panteístas, los que creen que todo es Dios. Están los triteístas, que creen en 3 dioses. Está el binarismo o dualismo, que creen en 2 dioses. Pero también está el monoteísmo, que creen en un solo Dios. Pero dentro del monoteísmo también hay 2 ramas. Hay un monoteísmo estricto acerca de Dios
y hay un monoteísmo que cree en un Dios, pero no creen que Jesucristo es Dios. Y no creen que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y déjeme decirle, ahí se abre otra rama. Hay quienes sí creen que Jesucristo es Dios, pero no creen que Él es único con Dios. Y hermano querido, a esto hay que prestarle atención, porque en muchas cosas de la vida los seres humanos se pueden equivocar, pero si nos equivocamos en conocer a Dios, estamos en problema. Si el ser humano se equivoca en saber quién es Dios, se va a equivocar a la hora de adorarle, de cantarle, de creerle, de confiar, de pedirle. Amén. Así que estábamos hablando acerca de ello. Nosotros como iglesia predicamos que solo hay un único Dios y que ese único Dios se manifestó en carne. Pero eso no es que lo prediquemos, es que la Biblia lo dice. La Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis que solo hay un Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. La Biblia dice en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay más. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Dónde? Arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Y qué? La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Amén. La Biblia dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, ¿y qué? No hay dioses conmigo, yo hago ¿qué? Yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Hermano y amigo, eso lo dice la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El versículo que está aquí en 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, ¿a quién? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Al qué? Al único. Mira, hermano, esa palabra único bota cualquier creencia en otra deidad. Al único y qué, y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 25, nos dice la Escritura, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que gloria y majestad, ¿qué más? Imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Así que, hermano y amigo, la Escritura es clara en dejarnos entender. Estamos hablando de conocer a Dios, y no hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la Escritura y a través de la creación, no más. Nadie puede, el que diga otra cosa de Dios se la inventó, cree a su manera, pero no hay. Yo no puedo decir de Dios lo que la Biblia no dice y lo que la creación no me deja saber de él. Amén. Pero a la gente a veces le dicen formas de Dios, estilos de Dios, maneras como creer en Dios que no están en la Biblia. Pues todo eso es doctrina de los seres humanos. Pues ese único Dios, hermanos, lo hablábamos hace 8 días, es uno y único y no hay más. Pero también ese único Dios tiene una naturaleza. La naturaleza es lo que nos describe a nosotros. Cuando usted dice William, ese es mi nombre, pero yo soy un ser humano. Mi naturaleza es humano, y dentro de mi naturaleza humana soy un varón, un hombre. Amén. Las mujeres dentro de su naturaleza son seres humanos, pero dentro de esa naturaleza de seres humanos son mujeres. Pues Dios dentro de su naturaleza no es hombre, no es humano,
No tiene naturaleza como la nuestra. Dios, su naturaleza es espíritu. Y eso ya lo hace distinto a mí en mi estructura. Amén. Y hermano, a esto hay que prestarle atención, porque por eso mucha gente se confunde. Entonces la gente quiere bajar a Dios a nuestro nivel, y Dios no es como nosotros, ni tiene nuestro nivel, ni tiene nuestra figura. Amén. Así que hermano querido, hay que conocer a Dios, y necesitamos saber de Dios y conocer a Dios. Amén. Dios no es hombre, la Biblia lo aclara. Primero, su naturaleza es espíritu. Eso dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le quieran adorar como a Él le agrada, tendrán que adorarle a ese nivel, al nivel de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Dios es espíritu. Dios no es hombre, la Biblia lo aclara. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Amén. Cuando la Biblia dice que nos creó a nosotros a imagen de Dios, no fue en el cuerpo humano. Hermanos, la gente piensa que cuando la Biblia dice que nos creó a imagen de Dios, lo piensa en el cuerpo humano. Entonces dice que los pies de Dios con 5 dedos, con 10 uñas allá. No. Nos creó a su imagen en inocencia, en santidad. Nos creó a su imagen en pureza. Amén. Nos creó a su imagen en pureza. Hermanos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Él es espíritu. Y yo les explicaba la definición de espíritu. Un espíritu no tiene forma, es incorpóreo, no tiene forma. Pastor, ¿por qué la Biblia habla de los ojos de Dios? Porque es la manera en que yo, en mi mente humana, puedo entender que Dios me comprende, o que Dios me ve, o que Dios me oye, o que Dios me escucha. Salomón dijo cuando dedicó el templo que él edificó: ahora estarán abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Es verdad, Dios lo veía todo y lo escucha todo, pero Dios no tiene manos como nosotros. Si Dios tuviese manos y esta misma figura de mi cuerpo, Dios sería limitado. Dios sería limitado. ¿Hasta dónde irían las manos de Dios? ¿Hasta dónde irían las manos de Dios? ¿Hasta dónde vería Dios o no vería atrás? ¿Me comprende eso? Eso se llama en la Biblia antropomorfismos. Es hablar de Dios en una manera que pueda ser comprendida y entendida entre los seres humanos. Pero la naturaleza de Dios, hermano, Dios es espíritu, y por ser espíritu, Dios lo llena todo y lo habita todo. Si tuviera un cuerpo, lo limitaría. Si Dios tuviese un cuerpo, sería limitado por ese cuerpo. Pero como Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, y como espíritu lo llena todo, lo ve todo, lo sabe todo. Es el que está en todo lugar en el mismo tiempo. Es el que lo sabe y lo conoce todo. Ese es el Dios que tenemos. Y esto hay que entenderlo, porque cuando la gente no lo entiende, separa a Dios. Entonces algunos dicen que Dios es una vaca, que Dios es un caballo, que Dios es un elefante, que Dios es una rana, que el mar es Dios. No. Eso no es Dios. Eso nos deja saber que hay un Dios, pero no es Dios. Amén. Cuando no se conoce a Dios, se le separa en personas. Y Dios no es divisible, porque su naturaleza es espíritu. Y yo no puedo agarrar un espíritu, y yo no puedo dividir un espíritu. No es que lo diga yo, eso lo define el diccionario. Entonces, en su naturaleza, Dios es espíritu. Amén. Pero de Él vamos a hablar hoy, hermano. Dentro de conociendo a Dios, vamos a hablar del poder de Dios, del poder del Dios a quien nosotros adoramos y le servimos. Amén. Es necesario saber quién es Dios y su poder, porque, hermano, si no, nuestra fe se confunde. Si no, nuestra forma de adorar también se confunde. A veces hay cristianos que
que ellos dicen, yo con que vaya una vez al culto al mes estoy bien, es porque es tu concepto de Dios. Yo si canto o no canto es igual, es tu concepto de Dios. Yo si oro o no oro es igual, es porque tienes un concepto de Dios. Pero el Dios que describe la Biblia, hermano, es un Dios que trasciende a todo cuanto existe. Su grandeza y su poder es tan grande que usted y yo debemos vivir admirados de Él cada día. Y el que entiende de Él va a vivir admirado y va a vivir sorprendido, y cantarle será lo que más anhela. Cuando yo entiendo que Él es todopoderoso y que Él manda que yo le busque, le voy a buscar. Si Él dice, buscadme ahora, buscad a Jehová mientras pues, yo entonces lo voy a buscar. Entonces, ¿dónde queda el que dice, yo con una vez que vaya al culto al mes estoy bien? Y el Señor dice, búsqueme ahora que puedo ser hallado. Llámeme ahora, entre tanto que estoy cercano. Así que vamos a hablar de los atributos de Dios, porque estamos hablando de conociendo a Dios. Y hablábamos el jueves de que Él es espíritu. Hoy vamos a hablar que Él es omnipotente. Hermano y amigo, Dios se identifica como el Todopoderoso en varios pasajes de la Biblia. Ya leímos dos, Génesis 17:1, cuando el Señor se encontró con Abraham, le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién se presentó de esa manera? Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. ¿Qué le dijo a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. En Génesis 35:1, Él vuelve y habla con el pueblo y le dice, entiende pues que yo soy quien, dijo Dios a Jacob. 35:11, perdón. Dios estaba hablando. Y mire lo que le dijo, también le dijo Dios, yo soy el Dios que omnipotente. La palabra omni es todo, potente, poderoso. Le estaba diciendo a ellos, yo soy el Dios todopoderoso. Crece y qué, y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Dios que. Así que el Señor se le presentó a Abraham, se le presentó a Jacob y se presentó como el Dios Todopoderoso. Amén. Pero esa fue la misma presentación que hizo Jesús en Apocalipsis 1:8. ¿Será que hay dos todopoderosos? Imposible. Si es todopoderoso es porque no hay otro que tenga todo el poder como Él. ¿Me comprenden eso? Y esa fue la misma presentación que Jesús hizo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y qué más, y la omega, el principio y el fin, el que era, qué más, el que es y el que es, el que era y el que ha de venir, el que, el todopoderoso. Digan amén. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Él es el mismo Dios, porque no hay otro. Pero eso es lo que dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y el Señor se lo dijo a Israel, entiende Israel, yo soy Dios y no hay más. Amén. Digamos gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 1, mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, ¿sabe qué dice este versículo? Todo el que piense que tiene autoridad y que tiene dominio, llámese ministro, llámese presidente, llámese rey, llámese monarca, llámese emperador, etcétera, el Señor le está dejando claro, hay uno que tiene el control sobre la autoridad de los seres humanos. Sométase todo el que tiene autoridad a la máxima autoridad, y esa máxima autoridad es la de Dios. Él es Dios porque no hay más. Amén. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 6, mire lo que nos dice.
Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso reina. Ese es el Dios a quien usted esta mañana, hermano, vino a hacerle culto. Es al Dios todopoderoso. Es al Dios todopoderoso. Amén. Hermano y amigo, de la manera en que usted conozca a Dios, así mismo usted va a vivir con Él. Le va a cantar. Entonces hay gente que dice: ¿ustedes por qué van tanto a culto? Porque hemos entendido quién es Dios. ¿Y ustedes por qué cantan así y lloran ante Él? Porque cuando tú entiendes quién es Él y quién soy yo, tú dices: todo se lo debo a Él. Desde el aire que respiro soy deudor de Dios. La vida que tengo se la debo a Él. Lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. Amén. Efesios, en 1 de Timoteo 6:15, mire lo que dice. Primer libro de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el qué, el bienaventurado. Solo hay un soberano, y solo soberano, ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Pues ese es el Dios que tenemos, en quien creemos, a quien seguimos y a quien le servimos. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. El libro de Job, a mí me encanta ese libro. Bueno, creo que a todos. Pero su parte final en el libro de Job, capítulo 38, allá finalizando Job, le voy a leer algunos versículos. Job, escuchen esto, hermanos, y a esto hay que prestarle atención, porque en la Biblia hay hombres que, aunque caminaban con Dios, hay cosas que les faltaba conocer de Dios. A veces usted y yo caminamos con Dios, pero hay cosas que nos hace falta saber de Dios. Así que Job sabía quién era Dios. Por eso él vivía de la manera en que vivía. El capítulo 1 describe a un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. ¿Sabe por qué un hombre vive rectamente, temerosamente y apartado del mal y la tentación o el mundo, pero le ora a Dios y quiere apartarse y lucha contra esta humanidad y contra esta carne? Porque sabe que hay un Dios allá, alto y sublime, al que hay que amar, al que hay que respetar. Y aunque esta carne a veces quiere doblegar nuestra naturaleza, no obstante, hermano, cuando levantamos nuestra mirada, tenemos que reconocer que Él es el alto y sublime, y Él es al Dios a quien yo sigo. Gloria al Señor. Pues Job sabía quién era Dios. Pero uno, hay momentos en la vida que alguna prueba, alguna circunstancia lo pone como que sí, como que no. Y eso le pasó a Job. No cualquier prueba, le pasó la media pequeña prueba de que se le murió todos sus hijos, no uno, todos. Perdió todos sus ganados, todos, no una vaca, no un buey, no una oveja, no, todos. Perdió todos sus cultivos, no una finca, no, todos sus cultivos. Tenía criados, siervos, hombres que le servían, y ahora le tocaba a él hacer todo. Todos se fueron. Pero además de todo eso, quedó enfermo. Y no con cualquier enfermedad, la peor que se conocía, el peor cáncer de la época, la lepra, el peor. Lo único que le quedaba era su esposa. Lo único, la ayuda idónea. Cuidado, no olviden lo que son, porque mire, era la ayuda idónea, y la ayuda, lo único que me queda, bendito sea Dios, la ayuda idónea.
¿Y sabe qué le dijo la ayuda idónea? Le dijo: Job, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál ha sido tu fe? ¿Para qué has sido fiel por tantos años? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes algo, Job? Maldice a Dios y muérete. Era la ayuda idónea, lo último que le quedaba. Así que ese hombre, en esa condición, en ese estado, llegó a un momento en que dijo: ¿dónde está Dios? De verdad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si alguien me dijera dónde hallar a Dios, de seguro yo iría hasta su lugar y hablaría con Él y Él conmigo. Y lo oyó Dios y le dijo: bueno, vamos a hablar. Así que Dios fijó una cita con él y se le salió al camino. Y le habló Dios a Job en el capítulo 38, si me ayudan allá. Y le dijo Dios: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: oye, Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Imagínense para dónde lo llevó. Digo, ¿tú sabes quién es el que maneja la sabiduría de los hombres y el entendimiento de los hombres? Job, ahora te voy a dar un consejo: amárrate los pantalones, párese como un varón de verdad, ciñe como varón tus lomos, enderézate que vamos a hablar tú y yo, Job. Y le dijo Dios a Job: ¿quién? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Imagínense. Y empieza Dios con estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ya quedó noqueado Job. Pero sigue Dios y le dice: dime quién ordenó las medidas de la tierra. Tú sabes, Job, tú sabes que la tierra tiene medidas. Hermano, la tierra es redonda, sí, pero en los polos ella es achatada y girada un poco. Y eso es lo que hace que la tierra tenga equilibrio y que la tierra pueda sostenerse y que la tierra funcione. Y Dios le dijo: eres tú, Job, el que sabes, el que me pregunta. Pues dime quién le dio las medidas a la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo las establecí? Hey, Job, dime quién extendió sobre ella cordel o metro. Versículo 6. Hey, Job, escucha esto, hermano: ¿sobre qué están fundadas sus bases? Job, respóndeme, porque tú vas a ver que todo tiene algo en que tiene que apoyarse. Tú estás de pie porque estás parado sobre algo. Una casa está parada sobre algo. Pero yo te voy a preguntar, Job, dime si tú sabes dónde yo paré la tierra y cómo paré la tierra para que ella esté sobre el universo y pueda sostenerse y mantenerse. Amén. Gloria a Dios. Luego Dios se le salta a otro tema y le dice: Job, ¿has contemplado el mar? Versículo 8. ¿Has contemplado el mar, Job? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién le puso límite? ¿Quién le dijo hasta aquí? Job, cuando se derramaba saliéndose de su seno, parece que el mar antes se desbordaba como quería y se regaba hacia donde quería. Pero Dios le dijo: ¿tú sabes quién le puso límite al mar? Versículo 9, por favor. Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, dime, Job, y establecí sobre el mar mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Sigue diciendo: y dije, ¿hasta aquí qué? Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dime, Job, si tú sabes quién es el que ha hecho eso. Hermano, usted y yo hemos ido al mar. Ese mar se viene con una ola ya a la distancia, pero cuando va llegando a la orilla hay algo que la hace que ella se humille, y apenas llega hasta los pies de uno, hay alguien que le puso un límite, y ese es el Dios que se le estaba presentando a Job. Él le puso límite al mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano,
Si siguiéramos hablando de esa disertación de Dios con Job, luego Dios se lo traslada por allá al versículo 35, mucho más le sigue hablando, pero luego dice Dios, versículo 35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y ellos te van a obedecer, Job. Hermano, cuando un relámpago suena, ¿no ve usted que hasta se ilumina todo y se sacude la tierra y hasta le apaga a uno los equipos y todo? El Señor le dijo, ¿eres tú el que le dice a los relámpagos cuando truenan, Job? ¿Tú crees que sabes mucho, Job? Y luego Dios sigue en su disertación con él y luego le habla de un monstruo marino y luego Dios se mete con Job y le dice, hey Job, capítulo 41, versículo 1. Dios le dijo, yo tengo un monstruo marino, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? Le pregunta Dios, o con cuerda que le eches en su lengua. Sigue diciendo, pondrás tu soga sobre sus narices y horadarás con garfio su quijada. Sigue diciendo, versículo 13, multiplicará él ruegos para contigo, te hablará en lisonjas. Hermano y amigo, versículo 11, se salta Dios y dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. Pues sabe que terminó diciendo Job al final del camino, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él dijo, hombre, yo soy bruto, Dios, perdóname lo que dije y lo que hablé de ti. El Todopoderoso eres tú. Aleluya. Pues hermano y amigo, ¿sabe por qué un hombre cierra la boca contra Dios? Cuando le conoce. Y sabe todos los que hablan por allá durito contra Dios, porque no le conoce. Ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? Le dice a veces una persona, un cristiano, un hombre a una mujer. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu fe? Perdóneme que le diga, y si usted está aquí, le ha faltado mucha sabiduría. Porque Dios a Job lo llamó y le dijo, pero porque lo amaba, le dijo, te voy a aclarar tu pensamiento, Job. Yo soy Dios y todo lo que tú ves es mío, y el que ha puesto orden sobre todo soy yo. Cuando alguien conoce a Dios, frena su boca, cierra sus labios y entiende que está delante del dueño del cielo y de la tierra, y cualquier palabra que diga le puede ser tenida en cuenta, y que Dios nos guarde de que nos apunte las sandeces que a veces dice el ser humano. Así que Dios le dijo a Job, y Job terminó diciendo en ese capítulo, pero ya vamos a dejar a Job tranquilo. Hermanos, Job terminó diciendo, Señor, perdóname, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Yo soy muy pequeño, Dios, yo soy un ser humano, soy insignificante. Hermano y amigo, pero necesitamos conocer a Dios, que es único. Necesitamos saber que Él es espíritu, pero necesitamos entender su poder para que de esa misma manera vivamos delante de Él. Porque hermano, el mundo está viviendo como quiere, y déjeme decirle lo peor: hay cristianos que viven como quieren delante de Dios, a su manera y a su estilo y a su forma. Puede que haya debilidad, pero una cosa es la debilidad y otra cosa es un estilo de vida, hermano, que tienen las personas. Yo quiero decirle algo en esta mañana: necesitamos levantar la mirada y entender quién es Dios, porque cuando lo entiende, a sí mismo le amarás, a sí mismo le servirás, a sí mismo le respetarás, a sí mismo le obedecerás, a sí mismo le cantarás, a sí mismo vivirás para Él, a sí mismo sacarás tiempo para Él.
Aleluya. El poder de Dios, esto que estamos hablando de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente. Hermano, permítame decirle algo esta mañana. Su poder no tiene límites. Yo le repito eso, su poder no tiene límite. Su poder es absoluto. Nada hay imposible para Dios. Eso lo dice Jeremías 32:17. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea ¿qué? Eso no le aumenta a usted la fe. Saber que usted vino hoy a cantarle a un Dios que nada es ¿qué? Difícil para Él. Nada, no tiene nada difícil, nada. ¿Sabe por qué no recibimos más? Porque nosotros a veces, la Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, y yo entro como sin nada. Hermano, perdone que le diga, pero si los seres humanos son muy respetuosos con Dios, el Señor dice, mira, cuando entres, éntrame con gratitud, éntrame con alabanza, éntrame con regocijo, búscame, sírveme, sígueme. Pues Él es el dueño de todo y Él dice, nada hay que sea difícil para Él. Ese es el Dios que servimos. Lucas 1:37, mire lo que dice. Lucas capítulo 1 versículo 37, no 13:7, 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo puede usted decir esta mañana, hermano? Porque nada hay imposible para Dios. Qué bueno aprendernos ese versículo, ¿cierto? Porque nada hay imposible para Dios, nada. Hermano, nada imposible para Dios, amigo, nada. Usted sabe ante quién estamos. Vea, los pastores, yo no hablaba así. Se nos acaba la voz de predicar y de gritar y de insistirle a la gente: ame a Dios, busque a Dios, conságrese a Dios, arrepiéntase, bautícese, sea viva bien, sea serio, compórtese, viva para Dios. Hermano, si uno entendiera este versículo, una persona no habría que rogarle que venga al culto, ni decirle venga a cantar, ni venga a orar, ni saque tiempo para leer la Biblia. Él entendería ante qué Dios yo estoy entonces, porque si ese es el Dios al que yo le canto, que nada es imposible para Él, yo estoy ante alguien que su poder, su grandeza, su majestad, su dominio, su autoridad no tiene límites. Aleluya, hermano, dele un aplauso al Señor. Este Dios nadie le dio poder. Hermano y amigo, a este Dios nadie le dio poder. Su poder es parte de su naturaleza. Él existe por sí mismo. A Él nadie le ayudó, a Él nadie le aconsejó, a Él nadie le instruyó. Hermano, Él no depende de nadie, pero todo depende de Él. Ese es el Dios a quien usted dice y yo digo que amamos y que servimos y que le seguimos. Yo quiero preguntarle esta mañana si lo conocemos, porque si conocemos ese Dios, entonces vamos a correr un poquito más. Tú y yo vamos a amarrarnos, como le dijo Dios a Job. Nos vamos a ceñir los lomos, amárrate la faja, y dirá: me voy a tener que parar firme, porque entonces puede ser que yo tenga un concepto de Dios equivocado. Amén. Hermano y amigo, Él es el Todopoderoso, pero ese no es su único atributo, y hablaremos de otros atributos de Él. Él es santo. Eso ya le dice a usted y a mí que no es, hermano, vivir como querramos. Amigos que están aquí, es que a ustedes y el mundo nos enseñó mal, y la iglesia tradicional nos enseñó mal. Le enseñó a la gente que el que reza y peca empata.
Le enseñó a la gente que pueden ir a carnaval y apenas termine carnaval, empatamos con la cuaresma y terminamos con Semana Santa y todo va muy bien. Eso nos enseñaron, pero es porque el mundo no ha conocido a Dios y por no conocer a Dios están perdidos. Porque cuando alguien conoce a Dios, sabe que es todopoderoso y sabe que Él es santo y sabe que Él es eterno y sabe que Él es omnipotente y sabe que Él es omnipresente y sabe que Él es omnisciente, lo sabe todo. Yo creo que necesitamos conocer más de Dios, hermanos, más. Puede que sepamos, pero creo que tenemos que saber algo más de Dios, aleluya. Su poder, hermano, el Dios que usted le canta, este Dios, su poder, nos lo deja ver en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de todo este universo nos deja saber que alguien lo organizó, que alguien lo puso ahí. Cuando uno mira, hermano, ¿sabe usted por qué está hoy aquí? Algunos durmiendo, sí, pero hasta hablándoles de la grandeza de Dios, hay gente, hermano, hay gente que ya no va a cambiar. Vea, hermano, ¿usted cree que usted se levantó hoy solo porque usted quiso? ¿Usted cree que su cuerpo se activó hoy en la mañana por su naturaleza normal? No. Hay alguien arriba de nosotros que hace que el sol alumbre para esta zona del mundo a esta hora. Pero luego empieza a caer la tarde y la noche y usted ve cómo el sol cae y baja y entonces llega la noche. Pero cuando cae el sol y llega la noche, mi cuerpo empieza aperezado, empieza con sueño, las fuerzas ya decaen y empieza a decirme la naturaleza misma, la creación y mi cuerpo tienen una relación y le está diciendo hora de ir a dormir. Y entonces este cuerpo se va y descansa, los miembros de él se tranquilizan, se relajan, pero hay un momento en que abro los ojos y ya, aunque con pereza de levantarme algunos, pero abren los ojos y la naturaleza misma les dio ya la fuerza otra vez y el sol volvió a abrir en su esplendor y le está diciendo hora de levantarse. Hay alguien que tiene el control sobre tu levantarte y sobre tu acostarte, sobre tu vida, sobre lo que tienes. ¿Cómo no reconocer a Dios, hermanos? Necesitamos saber más de Dios, porque cuando tú le conozcas, le vas a respetar. Cuando tú le conozcas, vas a vivir para Él. Hermano, déjeme, yo le digo algo. Vino un hermano de Colombia, me dijo, pastor, la familia me dijo, voy para la iglesia. Ah, qué bueno, va mi esposo para él. Vino, estuvo 2 cultos y listo. ¿Cuánto tiempo ya usted? Tantos años. Hermano, ¿y qué pasa que no volvió a la iglesia? Pastor, mucha ocupación, mucho trabajo, pastor. Uno llega a Aruba y el trabajo, pastor, la vida. Hermano, ¿sabe qué le falta a un cristiano así? Conocer a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, lo traen a Aruba o lo llevan a Estados Unidos o donde lo lleven, o se lo llevan de Israel, se lo llevan a Babilonia, se lo llevan de Jerusalén a Babilonia. Y cuando alguien conoce a Dios y le paran una estatua y el rey con todo su ejército se le para ahí y le dice, está listo para que usted adore a esta estatua, el que lo conoce dice, lo siento, oh rey, porque yo tengo un Dios en el cielo al que es todopoderoso y no me voy a inclinar ante tu imagen ni me voy a postrar ante ella. Pero el que no lo conoce, hermano, 10 florines de más le cambiaron la fe. ¿Usted sabe cuántos pentecostales del nombre de Jesús viven hoy en Aruba?
Hermano, yo tengo el registro de los que me doy cuenta y muchos de ellos ni vienen, pero eran de nuestra iglesia en Colombia. ¿Sabe cuál es la razón? Que el que no conoce a Dios, hermano, lo cambia por un guisado de lentejas, lo cambia por unos florines, lo cambia por unos dólares. Pero el que reconoce a Dios dice: Señor, todo es tuyo y con lo poco tú me puedes bendecir. Y cuando se me enferme un hijo, si yo sé quién eres tú lo puedes sanar. Y como yo sé que tú eres todopoderoso, tú puedes cambiar mi destino. Pero nos hace falta conocer a Dios, y cuando usted y yo lo conozcamos, inclinaremos nuestras cabezas ante Él. Cuando usted y yo lo conozcamos, bajaremos la cabeza ante Él. La Biblia dice que en el cielo los 24 ancianos postraron sus cabezas y colocaron sus rostros y sus coronas delante del que está sentado en el trono. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien sabe quién es el Dios que tiene, hermano, no tiene problema en inclinarse, no tiene problema en venir a orar, no tiene problema en vivir para Dios, no tiene problema en cantar. Te volviste evangélico, esto es lo más grande que hay. ¿Has entendido quién es Dios? ¿Te lavaron el cerebro? No, ahora es que conocí a Dios. Ahora es que conozco a Dios. Él tiene el control sobre la soberanía del universo. Regáleme un minutico, hermanos. Él tiene el control sobre la soberanía del universo. Mire, hermano, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una guerra entre Israel e Irán. ¿Usted cree que eso está por fuera del conocimiento de Dios? No, esos hombres pueden hacer lo que quieran, pero están preparando todo para lo que Dios dice que va a suceder al final. Irán en la Biblia es conocido como Persia, el imperio persa. Ese pueblo persa está desde el mismo tiempo que Israel empezó, porque ellos son hijos de los hijos de Noé. Entre Sem y Jafet nacieron los persas de esas dos tribus, que es Irán hoy. La Biblia habla de ese pueblo persa, de los iraníes, en diferentes episodios. Esther fue ante el reino en el que Esther vivía, era bajo el imperio persa. El rey Belsasar, cuando vivía bajo el imperio babilónico, pero cuando le dio la famosa idea de traer unos vasos y hacerse una fiestica con los vasos del templo, que porque estaban guardados y nadie los utilizaba, mandó a traer los vasos del templo y se los trajo, hizo una fiesta con todos sus príncipes, y le apareció una mano en la pared que le dijo: Mené, Mené, Tekel, Uparsi, y le dio 4 juicios, y uno de ellos, de los juicios que le dio, fue: tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Así que le estaba hablando de Irán otra vez. Irán en muchas épocas de la historia ha sido soporte para Israel, pero ahora tienen una guerra a muerte, definida a muerte. Pero hermano, es que eso tiene que darse, porque al final del tiempo, ahora Israel, para ellos pasó una línea. Claro, ellos han dicho que van a borrar a Israel del mapa y que los van a desaparecer y que tienen que acabarlos y barrer a todo Israel. Pues ahora Israel los atacó a ellos, y aunque Israel les gane, ahora no se van a olvidar de eso. Y sabe que ellos son de los que están dentro de la gran batalla de Armagedón entre Gog y Magog. Ellos son ese imperio persa que un día va a acechar a Israel en compañía de otras naciones. Serán los que lo arrinconen, serán los que lo hagan bajar la cabeza,
Porque hoy Israel, hermano, aunque hay cristianos que piensan que no es así, hoy Israel es uno de los países donde más se han alejado de Dios. El país que celebra con mayor actividad el Día del Orgullo Gay, ¿sabe quién es? Israel. Tel Aviv son los que celebran el mayor día del orgullo gay del mundo. Han sido ellos. La fiesta en la que los invadieron y los atacaron, no estaban cantando alabanzas a Dios. Uno de los dioses que tenían ahí eran unos dioses del hinduismo y de otros sistemas religiosos. Pues eso es lo que Dios le dijo a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hermano, es que todo el escenario se está cumpliendo para que ese Dios que tiene el control de la historia, de la vida, el soberano, se van a preparar las naciones un día. A Israel le culpan todas las naciones del mundo, todas. Por eso es que usted dice, bueno, ¿y por qué todo el mundo culpa a Israel si es un país tan pequeño y vive por acá? ¿Y cómo hace para mover a Estados Unidos, que ayer lanzó unas bombas sobre Irán? ¿Y cómo mueve al mundo? Porque, hermano, detrás de esa nación hay un cumplimiento bíblico. Pero todo eso está diciendo lo que la palabra de Dios, las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel. Pero ¿sabe quién está detrás de todo y por qué eso sucede así? Porque hay un solo soberano, Rey del cielo y de la tierra, al cual usted y yo necesitamos conocer, entender y vivir como Él quiere que vivamos. Dele la gloria a Dios, hermano. ¿Sabe qué significa? Y aquí termino. ¿Sabe qué significa, hermano? Que usted y yo sigamos a Dios, al único Dios que es espíritu y que en su naturaleza es todopoderoso. ¿Sabe qué significa? Que eso me da seguridad. Tiene problemas, dificultades, usted tiene un Dios muy grande. El problema es cuando hay cosas que son de Dios y usted las quiere resolver, tendrá problemas. Las suyas, hay cosas que son nuestras, hay que resolver. Hay cosas que Dios no me las va a resolver a mí. Pastor, ore a Dios para que a mí me den ganas de venir al culto. O yo le digo, ore usted. No va a perder tiempo orando si usted no quiere. Imagínese, le predican a uno un Dios tan grande, y pastor, es que se me quitó la gana de venir al culto. Bueno, no sé quién se dirá, hable usted con Dios, yo no. Si usted me va a decir que ore por ello, le va a decir, hermanito, no, conozca un poquito más. Porque no. Un Dios así, a mí no, yo no puedo salir que no voy a adorarle, que tengo pereza de ir al culto. Yo no voy a volver por allá. Ay, cuando el hermano haga como yo quiera, y él y ellos y todos hagan como a mí me gusta, yo vuelvo a la iglesia, es porque no has conocido a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, no interesa cómo sea Gabriela conmigo, ni Chantal, ni Rosmarly, ni Esteban, ni Mónica, ni Keila. No, es que yo no voy a la iglesia por ellos. Yo no vine a cantar aquí por ellos. Tampoco, yo no soy cristiano por ellos. Yo soy cristiano y vine a cantar, a orar y a adorar. Y mi afano por Dios es porque yo sé que hay un Dios arriba en el cielo que lo controla todo, y que mi vida depende de Él, y mi tiempo depende de Él, y mis hijos dependen de Él, y yo mismo el aire que respiro se lo debo a Él. Hermano querido, qué bonito conocer a Dios. Qué bonito conocer a Dios. Porque alguien dijo, si tan solo, mire, cuando alguien conoce una mujer con 12 años enferma en una crisis, y ella ya había gastado todo y se dio cuenta, no es mi fuerza, no es mi dinero, no es mis habilidades, no es lo que soy ni lo que tengo, si tan solo tocara el borde de su manto, se arregla mi problema. Si tan solo, hermanos, estableciéramos una conexión con Dios, si tan solo cambiáramos el conformismo, la pasividad, la tranquilidad. Hermano, usted sabe, hay personas que gastan 20 años para decidir si se van a arrepentir, y se arrepienten, y hay como que esperarlos como otros 20 años para que se enderecen. ¿Será que sí saben a qué Dios están siguiendo?
Porque el que conoce a Dios, cuando Dios le dice arrepiéntete, no le va a poner pero, le va a decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, Dios mío. Es que el que me está hablando es el Rey del universo. El que me está diciendo es el soberano, el dueño, el absoluto dueño de todo. Cuando el ser humano no conoce a Dios, vive como quiere. Pero gloria a Dios que aquí estamos, la iglesia pentecostal unida de Aruba, una iglesia que conoce al único Dios verdadero, bautizados en el nombre del único Dios verdadero, y le servimos a ese Dios. Y aunque el mundo se venga encima, hay hombres que, como Daniel o como Sadrach, Mesach y Abednego, van a decir: de volver atrás, mejor morir. El Dios que tú tienes es tan poderoso que te da la seguridad de que puedes confiar en Él. Te da la confianza de que puedes pedirle y Él te va a ayudar. Te da la confianza y la seguridad de que tu oración no ha sido en vano. Cuando tú vienes aquí a cantar, a orar, a aplaudir, a un culto: pastores, que llevo 2 horas, ¿a qué horas termina? Hermano, ojalá pudiera seguirle hablando de todos los atributos de Dios. Hoy solo le estoy hablando un poquito de su poder, y así por encimita de la creación, así por encimita de Job, así por encimita del cuerpo. Pero si habláramos del poder y la grandeza de este Dios, no habría ni siquiera palabras para poder hablar de Él ni de describirlo. Este Dios es más grande que los mismos cielos y la tierra juntos. Ese es el Dios a quien le adoramos, a quien le servimos, a quien le buscamos. ¿Por qué no está de pie y lo alaba un momento, hermano? Ya le hablé de Dios, creo que usted puede alabarle un momentico, ¿verdad que sí? De la misma manera que le he hablado. No sé si alguien quiera venir a este altar y de hablar con Él. Hermano, a veces tenemos cosas en nuestra vida. Qué bueno venir y reconocer a Dios y decir: caramba, yo estaba pero desubicado de quién es Dios, y llevo 20 años de cristiano. Hermano querido, tienes años en la fe, entonces compórtate como alguien que conoce a Dios. Aleluya. Él dice que ame y me cuesta amar. ¿Será que yo sí tengo el Dios que dice la Biblia? Porque no le obedezco. Él me dice que perdone y a mí me cuesta perdonar. ¿Será que yo sí tengo el Dios de la Biblia, el que me predica? Porque si es ese mismo Dios, los cielos y la tierra le obedecen, los ángeles le obedecen, y el diablo tiene que retroceder ante la grandeza y la autoridad del Dios a quien tú no quieres obedecerle. ¿Usted me puede explicar eso, hermano? Como que el diablo retrocede ante su gloria y su majestad. Como que la tierra tiembla ante su presencia. Como que los montes retroceden ante Él. Como que el mar y el viento y el sol le obedecen. Y a mí me dice: haz esto, y no lo hago. Y me dice: no hagas esto, y es lo que hago. Hermano querido, ¿será que es el mismo Dios o yo estoy creyendo en otro Dios? Pero si estás creyendo en el mismo Dios, te quiero decir: ten cuidado, porque a este Dios le obedece el cielo y la tierra, el universo y todo lo que hay, las estrellas, las galaxias, los planetas, y todos le hacen caso a Dios. Reconoce a Dios y deja tu orgullo a un lado, deja tu altivez a un lado, deja tu prepotencia a un lado, deja de creer que tú tienes fuerza. Somos nada. Los mortales, los seres humanos delante de Dios son nada. Somos nada, ni reyes, ni gobernantes, ni emperadores, ni ricos, ni multimillonarios. ¿Sabe qué dice Dios? Son nada. Delante de mí son nada.
¿Sabes qué tenemos que hacer? Bajarnos y postrarnos y arrodillarnos y humillarnos ante el alto y sublime Dios. Baja tu orgullo y reconoce que Él es Dios. Baja tu cabeza y reconoce, porque un hombre creyó que era grande y Dios se lo llevó a comer pasto con las bestias y le dijo: tú crees que eres grande, tú crees que eres el rey, tú piensas que eres el emperador, tú no eres nada, Nabucodonosor, nada. Hermano querido, usted y yo ante Dios estamos aquí por una sola razón: la infinita misericordia del Dios del cielo, que yo siendo nada se fijó en mí. Pastor, ¿por qué le sigue? Porque yo siendo nada se fijó en mí. Porque yo siendo solo una parte de la creación insignificante, quiso extender su misericordia para conmigo. Por eso le canto, por eso le alabo, por eso le sirvo, por eso camino con Él. Por eso cuando me equivoco vuelvo a pedirle perdón, pero no me alejo, me humillo ante su presencia. No somos nada, el grande es Él. Aquí hay uno que sí es grande, hermano, y es al que le estamos cantando, al que le vamos a aplaudir, ante el cual te arrodillaste esta mañana. Ante Él sí es grande, al que estás hablando con Él es el grande. Y el mundo se equivocó con Dios, pero que tú no te equivoques, que tú no te equivoques con Dios. Que tú y yo, que fue invocado su nombre sobre nosotros, no nos equivoquemos. Oh, sobre mí fue invocado el nombre de Jesucristo, que yo no me equivoque con Dios. Él me llamó y me perdonó los pecados, que yo no me equivoque con Él. Me hizo su hijo. Hermano, el mundo verá lo que haga, pero que tú no te equivoques. Él te recogió y te sacó del lodo de pecado. ¿Por qué no lo alaba un momento? Usted puede aplaudirle y decirle algo, aunque todavía no lo hagamos aquí, pero usted puede decirle cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dígale algo a Dios. No importa que la ciencia te niegue, Sígale adorando, hermano. y el intelecto Si el mundo no le adora, ya ellos. te desprecie, tú existes. Si el mundo no le reconoce, allá ellos. Tú existes porque eres Santo. omnipotente. Perdónanos, Dios, perdónanos. Si aquel que cree ser Perdónanos. salvo te niega, y el Perdónanos. fuerte en su poder te menosprecia. Perdona nuestras actitudes. Bendito el ignorante Perdónanos, que te acepta. Dichoso el débil que ansioso Él es te grande. espera. Tú existes, yo te siento. Y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obrar se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los
mandato, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así suele ser. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nada, no haya cobrador. Él es absoluto y no era nada. Las aves del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una vida para hablar con Él. Atiende todo el mundo sin hora marcada. Este es mi Dios. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios. Eso tiene claridad acerca de su gloria. Este es mi Dios. No se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia Él ya domina. Y
Aleluya. Aleluya. Hermano querido y amigo, yo quiero preguntarle a los amigos, ¿cuánto tiempo te han venido predicando de que debes entregarle tu vida a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje que lo mandó a Dios a decir? Pero Dios, Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto, escuche esto, no es que usted ni yo lo merezcamos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia de los seres humanos, ahora, no William, no cualquiera, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y saben, la gente dice, lo tengo que pensar, déjeme. Y hay gente que tiene 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y todavía está pensando si se arrepiente. Pues yo le quiero decir que usted no le está haciendo un desplante a nadie más sino a Dios. Pero ese mismo Dios en el versículo siguiente le dice, tengan presente que yo he establecido un día en el cual voy a juzgar al mundo con justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios dice, te tengo apuntado los 2, 3, 5, 10 años que no quisiste, que no lo aceptaste. Cristianos que todavía nos cuesta entender, seguir a Dios y obedecerle, pues Dios nos dice, ten cuidado, porque un día yo voy a juzgar todo con justicia. Con justicia no es a mi parecer ni como a mí me convenga. Algo recto y justo es así. No importa para qué lado corte. Hermano, el Dios que tenemos es muy bueno. No hay palabra para describir su amor, pero Él es Dios. Y uno de los puntos que hablaremos en estos días es que no cambia. Y a eso hay que prestarle atención. Él no cambia. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted lleva años decidiendo entregarle su vida a Dios, le invito a que lo haga hoy, no mañana. A que hoy le obedezca a Dios, no al pastor, a Dios. Y le diga, Señor, mi vida hoy es tuya. Y hoy te entrego mi vida y lo demás tú me ayudarás a solucionar. Pero no lo voy a pensar ni lo aplazaré. Si hay alguien aquí que hoy quiera tomar esa decisión, yo le invito a que venga y le diga a Dios, Señor, hoy, pase lo que pase, te voy a obedecer, pero me entrego a ti. Vamos a orar a Dios. Si hay alguien, te invito a que lo haga. Es Dios el que te invita. Vamos a orar al Señor y démosle gracias por tanto poder, pero por tanto amor para con nosotros. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, porque tú, siendo tan grande y tan poderoso, dueño del cielo y de la tierra, teniendo el control sobre todo cuanto existe, pusiste tu mirada en mí y en nosotros, siendo nada, simples mortales. Nos perdonas una y otra vez nuestras infidelidades y fallas. Y aquí nos tienes, Señor. Que no me cueste vivir en gratitud y adoración. Que no me cueste cantarte, seguirte y buscarte. Gracias, Dios, gracias. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Dios, a entender tanto poder, tanta autoridad y tanto dominio que hay en ti, pero que no tuviste reparo en venir a salvarnos y entregarlo todo por salvarme, Señor. Eso ya me hace venir a cantarte, orar y buscar tu rostro. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.